Hola muchachos, de nuevo vamos a nuestra actividad y sesión de nuestra segunda semana de trabajo. Vamos a continuar con lo que estábamos y vamos a iniciar un tema nuevo que es distancia entre dos puntos. Y para ello necesitamos comprender, aunque sea un poco, la distinción, que nos dice que dados dos puntos, el punto 1 y el punto 2, cabe recalcar que, como ya habíamos mencionado anteriormente, los puntos están conformados por una coordenada en X y una coordenada en Y, a la cual para el punto 1 vamos a llamar X1 y Y1, y para el punto 2, X2 y Y2. ¿Ok? Entonces, tenemos dos puntos en el plano, el punto 1 y el punto 2. Y por alguna razón queremos saber la distancia que existe entre ellos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia que hay entre un punto y otro punto? Pues bueno, esto es un poco de demostración, pero siendo un poco más concretos, pensando en el tiempo que tenemos, vámonos a la fórmula como tal, ¿no? Esta de aquí que estoy marcando va a ser nuestra fórmula de distancia entre dos puntos. ¿De acuerdo? Con esta fórmula vamos a obtener la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2, cualquiera que fuese. ¿Qué vamos a necesitar? Pues para ello vamos a necesitar las coordenadas de los puntos. El X, el Y del punto 1 y el X y el Y del punto 2. Si se fijan, la fórmula es D de distancia igual a la raíz cuadrada de X2, que es la coordenada en X del punto 2, menos X1, que es la coordenada en X del punto 1, eso lo que nos dé elevado al cuadrado, más la coordenada en Y para el punto 2 menos la coordenada en Y para el punto 1 elevado al cuadrado. Le sacamos raíz y eso nos da la distancia que hay entre un punto y otro, ¿no? Para los que quieran entender un poquito la demostración, pues viene un poco de lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Por eso aquí se dibuja el triángulo rectángulo, pero bueno. Entonces, si queremos la distancia entre dos puntos, necesitamos esta formulita de aquí, ¿ok? Por ejemplo, vamos a resolver un primer ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre el punto A, 6,3, y el punto B, 3,-1? Nos están preguntando la distancia que hay entre estos dos puntos. ¿Y cómo la vamos a sacar? Pues fácil, con la formulita que ya tenemos. ¿Sí? Para ello, distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo mi punto A y mi punto B. Cualquiera que yo tome puede ser el punto 1 o el punto 2, eso no importa. ¿Sí? Puedo darle a este el punto 1 y a este el punto 2 o viceversa. Eso no me va a cambiar el resultado. Pueden corroborarlo si quieren. Entonces, si A va a ser el punto 1 y B va a ser el punto 2, el 6 sería X1 y este 3 sería Y1. El 3 sería X2 y el menos 1 sería Y2. ¿Sí? Ya que determinamos cuál va a ser X1, cuál va a ser Y1, cuál va a ser X2 y cuál va a ser Y2, pues ya nada más sustituimos los valores que tenemos en nuestra fórmula, de tal forma que va a ser D o distancia igual a la raíz cuadrada de X2, dijimos que X2 era 3, menos X1, que es 6, eso elevado al cuadrado, más Y2, que es menos 1, menos Y1, que es 3, y eso elevado al cuadrado. Simplificamos, y esto me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 3 menos 6, nos va a quedar menos 3 al cuadrado, más menos 1 menos 3, menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Seguimos simplificando, raíz de menos 3 al cuadrado, menos 3 por menos 3 nos da 9, más menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4 nos da 16. O sea que esto nos va a quedar como raíz de 25. ¿Cuánto es la raíz de 25? Pues 5. Eso quiere decir
que la distancia entre el punto A y el punto B debe ser de 5 unidades. ¿Ok? Vamos a checarlo en GeoGebra. Ok, aquí tenemos el punto A, que es 6,3, y el punto B, que es 3,-1, como habíamos determinado. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar las herramientas de GeoGebra para nada más comprobar lo que acabamos de obtener de manera numérica. Vamos a escoger la opción de segmento, selecciona el punto B, selecciona el punto A y selecciona la línea. Después nos vamos a ir a las opciones de este lado, en donde dice... aquí está, distancia o longitud, selecciono la línea y ahí está. Fíjense cómo aparece que esta A minúscula es igual a 5, pues eso quiere decir que esa es la distancia entre el punto A y el punto B, 5, tal cual lo habíamos dicho. Ahora, en este ejercicio vamos a leer que nos dice, calcula el perímetro del triángulo cuyos vértices son los siguientes puntos. Es decir, me está dando los vértices de un triángulo. El punto, vamos a dibujar aquí un plano cartesiano rápidamente. -1, -2. El punto A es -2,2. 2, o sea que estaría como por aquí. El punto B es 7, -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, estaría por aquí. Y el punto C es 3, -8. 2, -3, -4, -5, vamos a poner que el -8 está por aquí. 3, -8. Así. O sea que estos tres puntos A, B y C son los vértices de mi triángulo. Pues quiere decir que son esos puntos que van a dar lugar a mi triángulo. Y lo que me preguntan es, ¿cuál es el perímetro de este triángulo? Si recordamos lo que vimos en Mate 2, ¿qué es perímetro? Pues el perímetro es la medida del contorno de la figura, ¿no? En este caso necesitamos saber cuánto mide cada lado para poder obtener el perímetro. Lado más lado más lado nos va a dar el perímetro de este triángulo. ¿Qué vamos a utilizar? Pues si yo no conozco más que los puntos de los vértices, puedo utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos para saber cuánto mide de A a B, de B a C y de A a C. Y de esa forma poder calcular el perímetro. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con A y B. Nos centramos con A y B. Vamos a elegir a A como punto 1 y a B como punto 2. Eso quiere decir que este va a ser X1 y Y1 y que este va a ser X2 y Y2. ¿Sí? Aplico mi formulita. Distancia es igual a la raíz de menos, dijimos que era X2, 7, menos X1, menos 2. Aquí cuidado con los signos. Este menos de aquí es el de la fórmula y este menos 2 es el de X1. Esto al cuadrado, más Y2, que es menos 1, menos Y1, que es 2. Y eso al cuadrado. ¿Ok? Resolvemos y esto me queda que la distancia va a ser igual a 7 menos por menos más 2 al cuadrado, más menos 1 menos 2 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Simplificamos, esto va a ser igual a 7 más 2, 9 al cuadrado, más, entre paréntesis, 9 al cuadrado, más, menos 3 al cuadrado. Seguimos simplificando, vamos a ponerlo aquí abajito. Raíz de 9 al cuadrado nos va a dar 81, más menos 3 al cuadrado nos va a dar 9. ¿Sí? O sea que esto va a ser la raíz de 90, si no me equivoco. ¿De acuerdo? O sea que de A a B mide aproximadamente raíz de 90. ¿Sí? Ahora, vámonos de B a C.
de B a C. Nos enfocamos en B y C. Ahora vamos a darle a B el punto 1 y a C el punto 2. Quiere decir que este va a ser X1, este va a ser Y1, este va a ser X2, este va a ser Y2. ¿Sí? Ahora calculamos esa distancia. Distancia raíz cuadrada de X1, perdón, de X2, que es 3, menos X1, que es 7, al cuadrado, más Y2, que es menos 8, menos Y1, que es menos 1. Aquí igual hay que tener cuidado con los signos. Uno viene con la fórmula y el otro viene con el Y1. Entonces simplificamos. 3 menos 7 nos va a dar menos 4 al cuadrado, más 8 negativo, menos por menos más 1 al cuadrado. Seguimos simplificando y esto me queda raíz de menos 4 al cuadrado, menos por menos 16. Más menos 8 más 1, nos quedaría menos 7, menos 7 al cuadrado, menos por menos más, 7 por 7, 49. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos quedaría a raíz de 65. ¿Sí? Y eso sería aquí, raíz de 65. Y finalmente, vamos a sacar la distancia de A a C. Distancia de A a C. Nos vamos a centrar en A y en C. A vamos a darle punto 1 y a C vamos a darle punto 2. O sea que este va a ser mi X1, mi Y1, mi X2 y Y2. O sea, X2, 3, menos X1, menos 2, aquí cuidado igual, al cuadrado, más Y2, que es menos 8, menos Y1, que es 2, y esto al cuadrado. Simplifico. Aquí me queda 3 menos por menos, más 2 al cuadrado, más menos 8 menos 2, nos va a quedar menos 10 al cuadrado. ¿Sí? 3 más 2, aquí nos va a quedar 5. O sea que esto va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado, pues 25. Y menos 10 al cuadrado, menos por menos más, 10 por 10, 100. O sea, raíz de 125. Eso va a medir nuestro lado AC. Entonces, si nosotros sumamos los lados para obtener el perímetro nos va a quedar a raíz de 125 más raíz de 90 más raíz de 65. Lo cual es aproximadamente 28.72. Aproximadamente. Ese sería nuestro perímetro. ¿Sí? Esto lo podemos corroborar en GeoGebra poniendo los puntos, el punto A, el punto B, el punto C, y sacando las distancias tal cual lo hicimos. Y fíjense que los valores que obtenemos son aproximadamente los que obtuvimos con la raíz cuadrada. Nada más que nosotros buscamos con raíz cuadrada, buscando ser un poco más exactos, ¿no? Para no dejar decimales fuera. Nuestro siguiente mini tema es el de punto medio de un segmento de recta. Como su nombre lo dice, el punto medio de un segmento de recta, lo primero hay que comprender que es un segmento, ¿no? Un segmento pues son esta sucesión de puntos que une, vamos a llamar un punto a otro, ¿no? Entonces, el punto medio del segmento de recta que está determinado por el punto 1 y el punto 2, tal cual lo hemos trabajado ahorita, es el punto que vamos a denominar como punto M. La M como medio. Si se fijan, está el punto M o el punto medio, pues tiene igual coordenadas X y Y, ¿sí? ¿Cómo
como es el punto medio, eso significa que este punto medio divide en dos segmentos iguales a pues nuestro segmento original. ¿Sí? Quiere decir que el punto medio pues está localizado justo a la mitad de la línea o segmento, mejor dicho, que está entre el punto 1 y el punto 2. Prácticamente podríamos decir que el punto medio nos va a decir dónde es la mitad de ese segmento. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Con esta pequeña fórmula que tenemos aquí. Si nosotros utilizamos esta fórmula que está aquí, podemos identificar el punto medio de cualquier segmento dado por dos puntos. Y si se fijan, lo que utiliza para hacer funcionar esta fórmula, pues es el X1, el X2, el Y1 y el Y2 que ya conocemos, ¿no? Que están dados por el punto 1 y el punto 2, tal cual lo habíamos trabajado en nuestro temita pasado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver esto. Determina las coordenadas del punto medio del segmento cuyos extremos son el punto 1, 5,7 y el punto 2, 1, menos 3. Entonces tengo mi punto 1, 5,7 y mi punto 2, 1, menos 3. Quiero saber cuál es el punto que está justo en la mitad entre esos dos. Ajá. Y pues vamos a resolver, ¿no? Si mi punto 1 es 5,7, eso quiere decir que el 5 sería X1 y el 7 sería Y1. Si mi punto 2 es 1, menos 3, 1 sería X2 y Y2 sería menos 3. Ya con esto, recuerdo la fórmula de punto medio. Punto medio es el par coordenado que está dado por X1 más X2 entre 2, coma, Y1 más Y2 entre 2. ¿Sí? Viene de esta forma porque acuérdense que lo que estamos buscando es el punto medio, es decir, la coordenada que está justo en la mitad. Por eso viene de esta forma X, Y. Y simplemente sustituimos punto medio, X1, ¿cuál es X1? El 5, más X2, X2 es 1. Esto entre 2. Coma, Y1, ¿dónde está Y1? El 7. Más Y2, Y2 es menos 3. Esto entre 2. ¿Sí? Siempre hay que tomar en cuenta los signos, que no se nos olviden, porque si no tomamos en cuenta los signos, lo que vamos a ocasionar es una confusión y no nos va a dar el resultado que estamos buscando. Entonces, nuestro punto medio nos queda 5 más 1, pues 6 entre 2, 7 más por menos, menos 3 entre 2. Seguimos simplificando, punto medio es 6 entre 2 a 3, 7 menos 3 a 4 entre 2, que es punto medio 3, 4 entre 2, pues 2. Este es mi punto medio. Quiere decir que el punto 3,2 es justo la mitad entre estos dos. Y vamos a comprobarlo en GeoGebra. Okay, ahí está nuestro punto A en el 5,7 y punto B en el 1, menos 3. Este es nuestro segmento y queremos saber dónde está el punto medio. Y descubrimos que el punto medio estaba en el 3,2. Y ahí está. ¿Sí? Este es nuestro punto medio que es el que está justo a la mitad de A y B. ¿Okay? Ahora, se nos pueden presentar diferentes variantes, tanto en este caso como en el anterior tema, de problemas. Si es necesario estar vivos con este tipo de cuestiones. ¿Qué nos dice este ejemplo? Uno de los extremos de un segmento de recta es el punto 3,2. ¿Sí? O sea, tenemos el punto, vamos a llamar punto 1, 3,2. Y dice que su punto medio, o sea, el punto medio, es menos 3,5. Y me piden encontrar las coordenadas del otro extremo. Entonces, las que no conozco son
las coordenadas del punto número 2. Tengo el punto 1, que es 3,2. Tengo el punto medio, pero no tengo el punto 2. Y eso es lo que me piden encontrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues igual que en el caso anterior, vamos a utilizar como pista la fórmula del punto medio. La fórmula del punto medio ya sabemos que es x1 más y1, perdón, x1 más x2 entre 2, coma, y1 más y2 entre 2. ¿Sí? Y vamos a sustituir los datos que conocemos. Yo sé que todo esto de aquí, x1 más x2 entre 2, me tiene que dar menos 3. ¿Sí? Porque sí me da el punto medio. Y yo sé que esto de acá, y1 más y2 entre 2, me tiene que dar 5. De alguna forma. ¿Sí? Si yo junto los datos del punto 1 y del punto 2 que no conozco, me tienen que dar los del punto medio. Entonces yo sé esto. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a poner x1 más x2 entre 2 tiene que ser igual a menos 3. Y de este lado, y1 más y2 entre 2 tiene que ser igual a 5. Y fíjense que tenemos. Si tengo el punto 1, x1 sería 3 y y1 sería 2. O sea que x1 sería 3 y y1, 2. Y ya lo que tenemos que hacer es de cada una de las fórmulas despejar x2 para saber cuál sería x2 y cuál sería y2, que son las coordenadas del punto 2. ¿Cómo vamos a despejar? Pues hay que dejar el x2 solo y el y2 solo. ¿Sí? Tal cual como en ecuaciones lineales. Entonces, este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar del otro lado, multiplicando. Va a quedar menos 3 por 2. O sea que 3 más x2 tiene que ser igual a menos por más menos, 3 por 2, 6. ¿Sí? Ahora, este 3 que está sumando, lo vamos a pasar con su signo contrario, o sea, restando. Y me queda que x2 va a ser igual a menos 6, menos 3. O sea que x2 va a ser igual a menos 9. Ya encontré la coordenada de x del punto 2. Vamos a encontrar y. Igual, el 2 que está dividiendo pasa con su signo opuesto, o sea, multiplicando, y me queda 2 más y2 igual a 5 por 2, que es 2 más y2 igual a 10. Este 2 que está positivo pasa a negativo, y2 va a ser igual a 10 menos 2, o sea que y2 va a ser igual a 8. Ahí está. Ya tengo que y2 es 8, y fíjense, ya encontré la coordenada de mi punto número 2. Si yo quisiera comprobarlo, pues estos dos, el punto 1 y el punto 2, los pongo en esta fórmula y me tiene que dar el punto medio. ¿Sí? Para corroborar que efectivamente hicimos el procedimiento bien. ¿De acuerdo? Ahora, pensando en los temas que acabamos de ver, en el tema de punto medio y en el de distancia entre dos puntos, les voy a pedir que chequen en su libro de texto este ejemplo que viene ahí, despuésito de lo que es punto medio. ¿Sí? Es un ejemplo muy bonito que involucra estos dos temas. Entonces les voy a pedir que lo revisen, que lo chequen y que si no le entienden o tuvieron dudas con él, pues me digan para explicarlo. ¿De acuerdo? Y finalmente, nuestro último tema de esta sesión, de esta semana, es el de división de un segmento en una razón dada. ¿Sí? Ahorita estuvimos viendo punto medio, primero distancia entre dos puntos. Tengo dos puntos y primero obtuvimos o supimos cómo calcular cuál es la distancia del punto al punto. Después, cuál es la coordenada del punto que está justo a la mitad. Y ahora, cuando me dicen división de un segmento, es prácticamente similar. Y vamos a dividir un segmento que está conectado por dos puntos. Nada más la diferencia es que este no es a la mitad, como en el punto medio, sino que es a partir de una razón dada. ¿Qué quiere decir una razón dada? Que pues va a depender de esa razón en dónde va a estar ese punto que divide. Puede estar aquí,
Puede estar acá, puede estar en el medio, en donde sea, muy pegado al primer punto, muy pegado al segundo, ¿sí? Puede estar en diferentes partes, dependiendo de la razón que nos dé. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular esto, ¿sí? Vamos a ver qué casos podemos encontrarnos en este tipo de problemas. En el primero dice, determina la razón dados los extremos y el punto de división. ¿Ok? O sea que si nos dan los extremos, por ejemplo, el punto A y el punto B, y el punto, vamos a llamarlo el punto de división, si nos dan estos y nos dicen a qué razón está este punto, pues lo podemos calcular con estas formulitas, ya sea esta que involucra X o la que involucra la variable Y. ¿Sí? Esa es la primera opción, que me pidan calcular la razón. Aquí tengo las fórmulas en el caso de que me pidan calcular la razón. Ahora, hay un segundo caso. El segundo caso es cuando es un poco inverso al caso 1. En el segundo caso, me dan la razón, que es la R minúscula, y me dicen que lo que quieren encontrar es el punto que está a esa razón o a partir de esa razón que nosotros coloquemos el punto, ¿sí? Por ejemplo, me pueden decir que la razón es un medio, que pues nuestro punto lo colocaríamos en la recta dependiendo de lo que nos dé esta formulita, ¿no? Es x1 más r por x2, r es la razón, entre 1 más la razón. Esto para x y para y, y1 más r por y2 entre 1 más r. Acuérdense que como nos piden buscar un punto, el punto de división, pues es por eso que nos dan una fórmula para x y otra para y. Porque lo que queremos es un punto coordenado, ¿no? Que vamos a llamar punto de división. ¿Ok? Ok, entonces vamos a checar unos ejemplos como este de aquí. Determina las coordenadas del punto x, y que divide al segmento que está dado por el punto 1 y el punto 2 en una razón de -2 séptimos, ¿sí? Y cuyos extremos son los puntos P1, 0,3 y el punto 2, 7,4. ¿Ok? Eso quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí feo, plano cartesiano, mi eje X, mi eje de la Y, el origen, dice que en el punto 0,3, cuando la X vale 0, la Y vale 3, o sea, por aquí. Y el punto, bueno, este sería mi punto 1, y mi punto 2, 7,4, cuando la X vale 7, y este vale 4, o sea, estaría como por aquí. Punto 2, este va a ser mi segmento que me dice, y quieren saber dónde se locaría el punto, que es este de aquí, el x, y, que divide a esta recta en una razón de -2 séptimos. Entonces, como me están preguntando el punto, no la razón, estaríamos hablando de el caso 2 en las formulitas que acabamos de ver, o estas que tenemos aquí abajo, ¿sí? Donde tenemos que encontrar el punto. Y, pues bueno, vamos a usar esa fórmula. Vamos a poner que para x, para encontrar la coordenada en x del punto de división, nos dice que vamos a tomar x1. Ya sabemos que x1 pues es la que viene del punto 1, x1, y1, x2 y y2. x1 sería 0, o bueno, la fórmula ya la tenemos allá abajo, x1, 0, más r, que es, r es -2 séptimos, y r multiplica a x2, x2 es 7. Ahí está. ¿Sí? Esta formulita que está aquí abajo. Está la de x y dice que entre 1 más r. R es -2 séptimos. Ahí está. ¿Sí?
Entonces simplificamos, vamos a encontrar la coordenada en X, 0 más lo de acá, pues ya sabemos que 0 más algo, pues va a ser el algo, ¿no? 0 no me afecta, es un neutro aditivo. Y pues efectuamos esta multiplicación. Menos por más nos va a quedar menos. Y 2 séptimos por 7 nos va a quedar menos 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la pueden corroborar. Y abajo tenemos una suma de una fracción mixta. Tenemos un entero y una fracción. 1 más por menos, menos 2 séptimos. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esta operación? Pues hay varias formas. Lo primero que hay que hacer es transformar el entero, que es este 1, a fracción. Hay varias formas de hacerlo, ya sea poniéndole 1 entre 1 o transformándola a mi conveniencia. En este caso lo voy a transformar a mi conveniencia para que sea más sencillo. Este 1 lo voy a transformar como 7 séptimos. ¿Sí? ¿Por qué en séptimos? Porque quiero que me quede con el mismo denominador que la de menos 2 séptimos, para que me quede una fracción sencilla. Ya sabemos que las fracciones, suma y resta de fracciones con mismo denominador, pues nada más se restan los numeradores. ¿Sí? Y ya me evito el otro proceso más largo. Y si se fijan, no afecté en nada porque 7 entre 7 sigue siendo 1. Es un 1 disfrazado que utilicé a propósito porque me interesaba el séptimos. Entonces simplifico menos 2 entre 7 séptimos menos 2 séptimos. Sabemos que pasa el mismo denominador y solo se restan numeradores. 7 menos 2, 5. Y me queda de esta forma, menos 2 entre 5 séptimos. ¿De acuerdo? Y esto para simplificarlo vamos a utilizar, no sé si la conozcan, pero yo la conozco como la regla del sándwich. Abajo tengo una fracción, arriba un entero. A ese entero le voy a poner un 1 para que se vuelva fracción y 5 séptimos el de abajo. Si se fijan, en la parte de arriba no afecté porque menos 2 entre 1 sigue siendo menos 2. Solo lo hice así para poder hacer la regla del sándwich. Extremos por extremos e internos por internos. ¿Sí? Es una regla que me dice que para simplificar esto y no me quede de esta forma como la que tengo aquí, pues todo lo tengo que tener en fracción. Abajo ya tenía en fracción, me faltaba arriba transformarlo en fracción. Le puse un 1 porque el 1 se facilita y no afecta. Y me va a quedar, ahí multiplicamos extremos por extremos y internos internos. Los extremos irían en la parte de arriba y la multiplicación de internos en la parte de abajo. Menos 2 por más 7, menos por más menos, 2 por 7, 14. Y abajo, 5 por 1, 5. Y me queda que la coordenada en X estaría en menos 14 quintos. ¿Sí? Listo. Vámonos con la fórmula de Y. Me dice que es Y1, ¿dónde está Y1? 3, más R, que es menos 2 séptimos, que multiplica a Y2. R que multiplica a Y2, Y2 es 4. Todo esto entre 1 más R. Bueno, 1 más R ya sabemos que es 5 séptimos, no es prácticamente el mismo que X. 5 séptimos, ya para que nos evitamos ya ese paso de, ¿sí? Ya nada más resolvemos arriba. Igual, el 3 ahora sí nos interesa, ya no se desprecia como en el caso pasado, que era 0. Hacemos esta multiplicación. Va a ser menos por más menos. Y multiplicamos este entero por esta fracción. 2 por 4, 8. 7 por 1, 7. ¿Sí? Operaciones con fracciones, ¿no? Ya debemos de saberlo. Entre 5 séptimos. ¿Sí? Seguimos resolviendo. Hacemos esta operación.
Y igual puedo, como es un entero menos una fracción, este 3 lo tengo que transformar en fracción. Lo puedo transformar de esta forma, 3 entre 1, y ya resolver como fracción. O puedo transformarla a mi conveniencia. Si lo quiero transformar en séptimos, tengo que buscar una fracción que dividida me dé en 3 para no afectar y me quede en séptimos. ¿Sí? Que sería pues prácticamente 21 séptimos. 21 entre 7 nos da 3. ¿Sí? Entonces sigue siendo un 3 disfrazado, pero lo pusimos en séptimos para que nos quedara una fracción o una operación de fracción sencilla. 21 séptimos menos 8 séptimos se queda en séptimos y 21 menos 8, ¿cuánto nos queda? Nos quedaría 13, ¿no? Y listo. En este caso, como si nos quedó arriba fracción y abajo también, pues podemos aplicar completamente la regla del sándwich. 13 por 7 lo ponemos arriba y 7 por 5 lo ponemos abajo. 13 por 7 es 91 y 7 por 5 pues es 35. Y ahí está la coordenada Y. Eso quiere decir que el punto de división con esta razón dada es el punto menos 14 quintos, coma 91, 35. Que si simplificamos la fracción, pues nos quedaría menos 14 quintos, esto no se puede simplificar, y esto sí, 91 entre 7 pues es 13 y 35 entre 7 es, y ahí queda. Ese sería nuestro punto. ¿Cómo quedaría en GeoGebra? Vamos a ver. Y bueno, finalmente nos podemos encontrar ejemplos para el caso 1 del problema que teníamos, cuando nos pidan determinar la razón. En el ejemplo pasado nos pedían el punto de división, en este nos piden la razón. ¿Sí? En el ejemplo pasado nos daban R igual a menos 2 séptimos, no me acuerdo qué era. Y en este caso justamente este es el valor que nos piden, este es el que no se conoce. Y el valor que sí nos dan, a diferencia del anterior, es el punto. En este me dan el punto, en el ejemplo pasado me lo pedían. En el ejemplo pasado me dan R, en este ejemplo me piden R. Y fíjense que en ambos casos me dan el punto 1 y el punto 2. Entonces, simplemente vamos a utilizar las fórmulas del caso 1, que son estas de R, para encontrar el valor de dicha R. Como R es un valor normal, para ambos casos, pues vamos a utilizar cualquiera de las dos. Vamos a comenzar con el que aparece primero. R igual a X. Bueno, vamos a que el punto 1, recordamos X1, Y1, el punto 2, X2 y Y2, y a este punto, que es el punto de división, solo lo vamos a llamar X y Y. ¿Sí? Entonces, fíjense en la fórmula. Dice que R es igual a X, o sea, el 2, menos X1, X1 es menos 1, cuidado con los signos, entre X2, X2 es 6, menos X, X es 2. Esto va a ser igual a 2 menos por menos más 1 entre 6 menos 2 a 4. 2 más 1 es 3, 3 cuartos. ¿Sí? O sea que la razón sería 3 cuartos. Nada más a manera de corroboración, vamos a probarlo con la otra fórmula, con la de Y. La de Y me dice que es Y, o sea el 7, menos Y1, Y1 es 1, entre Y2, Y2 es 15, menos Y es 7. 7 menos 1, 6, 15 menos 7, 8. Reducimos mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Ahí está. ¿Sí? Entonces, como la razón es un valor mismo, podemos utilizar ya sea con los valores de Y o con los valores de X, el resultado nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces nos podemos encontrar con estos dos casos.
se nos pida la razón o cuando se nos pida el punto de división, como en el ejemplo. ¿Okay? Y finalmente, la actividad de la semana es esta que tenemos aquí. Parecen muchos, pero la verdad es que son sencillos. Nos van a pedir punto medio, distancia entre dos puntos, y punto de división del segmento a partir de una, ¿cómo se llama? De una razón, ¿sí? Solo vamos a hacer hasta aquí, ¿sí? El punto número 3, ese no lo vamos a hacer. Bueno, sí lo vamos a hacer, pero no va a ser parte de la tarea. La tarea se acaba hasta aquí. Lo que viene siendo el punto número 3 los vamos a llamar puntos extra, ¿sí? Cada problema que resuelvan del punto número 3 va a valer 0.2, ¿sí? Si se fijan, son 5 problemas. Si ustedes resuelven los 5 problemas del punto número 3 y están correctos, van a tener un punto extra, ¿sí? Si resuelven 2, pues van a tener punto 4. Si resuelven 3.6 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces la tarea va a ser hasta aquí, hasta el 2, y el 3 es para puntos extra. O bueno, para punto extra en el caso de que lo resuelvan todos bien. Es la página 22 de nuestro libro de texto, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Y bueno, así cerraríamos nuestra sesión de esta semana.